Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. En primer lugar, nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para poder comentar con ustedes algunas inquietudes de carácter sociológico. En esta ocasión tenemos el privilegio que nos acompañe el maestro Tito Armando Granados y la maestra Amparo Apolinar nos va a hacer favor de darnos una breve síntesis curricular, que es muy breve. Sí, ¿verdad? Siempre nos las mandan muy pequeñitas. No, así sencillito. Sí. Soy como argentino, sencillito y carismático. No, una cosa así muy resumida, por favor. Sí. Bueno, efectivamente, como nos indicó la doctora Elsie Núñez, el día de hoy nos acompaña el doctor Tito Armando Granados Carrión, quien es catedrático de la Facultad de Derecho, con una antigüedad ininterrumpida de más de 33 años. Imparte cátedra tanto en licenciatura como en posgrado de la facultad, en asignaturas como Derecho Procesal Penal, Práctica Forense de Derecho Penal, Teoría Económica, Derecho Económico. Ha dirigido más de 150 tesis tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Ha realizado diversas publicaciones tanto para la Universidad Nacional Autónoma de México como para el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, en diversas materias. Ha impartido diversos cursos y conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, actualmente es consejero técnico de la Facultad de Derecho y miembro de los colegios de profesores de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Estudio Jurídico Económicos y del claustro de doctores de la Facultad de Derecho. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por aceptarnos. Gracias por la invitación. Hoy, y además pues vamos a tratar un tema muy actual que está quizás en la mente de todos ustedes, que es la forma en que se organizan delitos a través de las redes sociales. Como ustedes saben, las redes sociales son plataformas digitales de comunicación en línea. Hay diversas plataformas en donde, digamos, las más populares serían Facebook, Twitter. Sí. Y las situaciones que se está dando es que la Asociación Mexicana de Internet señala que 9 de cada 10 personas que usan Internet lo hacen a través de alguna red social. Y entonces hemos visto en forma reciente que a través de estas redes sociales las personas se ponen de acuerdo para cometer delitos. Entonces la primera pregunta que te haría es, ¿qué redes mayoritariamente se están usando para cometer estos delitos? Bueno, mira, me gustaría poner un poquito el contexto para que no digan, ay, estos nada más se van a centrar en los delitos. Las redes han tenido en general un desarrollo muy importante. Vinieron a cambiar nuestra sociedad, definitivamente, la forma de comunicarse. Incluso hace unos días les decía a mis alumnos en la facultad, ya ustedes se enamoran de otra manera. Yo que estoy ruquito, pues sí, todavía era... Oye, ¿qué me dejas a mí, por favor? Las mujeres siempre serán jóvenes. Yo entiendo que no soy nativa digital, pero estoy actualizando. Pero fíjate, hacíamos una cartita, llevábamos una flor, buscábamos a la dama, en fin. Ahora, les decía yo, porque vi de pronto, dije, bueno, ¿y los regalos, jóvenes, qué pasó? Y les dije, ya sé, van a mandar un emoticón y con eso ya, una carita dando un beso, una carita con 2 corazones en el rostro, y con eso ya le dijeron a la pareja que lo quieren. Realmente las redes han venido a cambiar nuestra forma, nuestras sociedades, en fin, es otra la realidad que se está viviendo. Lo vivimos con la revolución de la primavera allá en Medio Oriente, que la gente se organizó a través de las redes para hacer todo un proceso social, un movimiento bastante multitudinario,
y realizar cambios de gobierno, Claro, ¿no? sí, no, sí, por supuesto. Realmente creo que de pronto si cerramos los ojos al poder de las redes, pues estamos fuera de contexto, definitivamente no estamos viviendo la realidad. Y creo que las redes hoy por hoy son muy, muy, muy poderosas, más de lo que muchos se imaginan, ¿no? Y esto pues ha devenido, siempre que algo detenta poder, detenta posibilidades, detenta estructura, pues no falta el que se quiera colar por ahí, ¿no? Entonces, el mal hora que quiera hacer de las suyas, ¿no? Esa es la verdad. Y bueno, se ha vuelto muy común. El Facebook lo utiliza la gente para lucirse, ¿no? Ahí subimos la foto en Mónaco, nos tomamos la fotografía con la Torre Eiffel, Bueno, ya no tienes que ir. en Las Vegas y demás, y la vamos subiendo. Si nos comemos un plato de pozole, le tomamos la foto al plato de pozole. Ahí tenemos otro tipo de interacción un poco más social, ¿no? Un poco más de comunicación social entre las amistades, en fin, ahí haciendo las redes. Incluso medimos un poco cómo le caemos a la gente con los likes, ¿no? Cuántos likes nos dieron. El más exitoso es el que más likes tiene, ¿no? Y el día del cumpleaños todo el mundo te felicita y no conoces ni al 1% de los que te están felicitando, pero eres muy felicitado, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, esa red se utiliza mucho desde el punto de vista social, pero tiene sus escondrijos ahí. Esencialmente, trata de personas, ¿no? Ahí ya sabes que... está confirmado, que Ajá. es el medio más usado, diríamos, para enganchar a las personas. Así es, y sobre todo a la gente muy joven, ¿no? A la gente muy joven. Hemos visto cómo deshacen la vida de niñas o niños que los enganchan a través de estas redes con perfiles falsos y los envuelven y demás y los llevan, los privan de la libertad, los hacen explotados sexuales, en fin, una serie de circunstancias, o en su caso, recordamos aquel asunto que incluso la Corte definió cuando se obtenían las pruebas, cuando una persona estaba arraigada y se obtenían pruebas en relación con el delito que había cometido. Su abogado lo defendió, un deleznable fulano que se dedicaba a tomarle fotos a niñas de secundaria. Las enganchaba, les tomaba las fotos y demás, y después las amenazaba con subirlas a las redes y las extorsionaba, hasta que una de ellas dijo no, cometió un error, se lo confesó a los papás y se inició la investigación y demás, pero pues se presta a muchos delitos con falsos perfiles. Hoy por hoy en la televisión incluso hay un programa muy famoso, sí, que se dedica precisamente a investigar estos perfiles de gente que se ha enamorado de alguien totalmente distinto, ¿no? Sí, ahorita que dices, no sé si viste la semana pasada en Argentina, precisamente una chica que había sido contactada por una persona mayor y que obviamente ya le invitaba, no recuerdo si a su casa o a un sitio donde quedaron de verse, pero al final a la niña le da miedo y le dice al padre. Y entonces el que se presenta en la cita esta es el padre, que además le da una golpiza espectacular a este hombre. Y claro, ahora el dilema de las autoridades es si proceden contra el padre o no, que también claro. Sería un punto que nos daría pauta para otro programa, claro. Pero es decir, esto está pasando, es la realidad, y sobre todo que no hay mucha revisión por parte de los padres, que este es un problema grave, y hay que recordar que los niños a menor edad, ya están fluctuando sobre 7, 8 años, ya están en contacto con las redes. Quizás una mala entendida niñera, entre comillas, diría yo, de nuestra época, de mi época, hablaríamos de la tele, por ejemplo, pero que ahora el internet, o por tener, y además esto lo vemos, ¿no? Si vamos a cualquier restaurante vemos que los niños están con su tablet, o la mamá le da el teléfono, etcétera. Sí, con tal de que se esté en paz. Con tal de que se esté en paz. Toma, y estate tranquilo, ¿no? Es cierto. Y ahora esta circunstancia cultural
de pronto escuchamos gente de la edad que dice, es que ellos ya nacieron con otro chip. No, no es cierto. Es una cuestión cultural en donde ellos ya tienen un contacto y una apertura directa con estos medios, pues que nosotros no tuvimos. Nosotros, las primeras computadoras que conocimos ocupaban todo un cuarto de Exacto. 10 por 10, ¿no? Exacto. Sí, Ahora sí, traemos, sí. cada quien trae una computadora en su propio teléfono. Esa es la verdad. Y tenemos comunicación directa con el hiperespacio. Entonces, ahí estamos, donde quiera que estemos, en cualquier lugar del planeta, tenemos comunicación. Y esto hace que los niños, pues claro está, aprendan rápidamente con este contacto que tienen con la tecnología. La segunda red, WhatsApp. Esta red es muy usada porque los mensajes que nos enviamos, las fotografías que nos enviamos están encriptadas. Entonces es un tanto más seguro este tipo de comunicación que pueda ser interceptado y demás, que los mensajes SMS que, por ejemplo, salen de nuestra línea telefónica, corren paralelo a nuestra línea telefónica. Entonces, al correr paralelo con nuestra línea, si alguien nos está interceptando nuestra línea en tiempo real, está viendo nuestros mensajes SMS. Cosa que no pasa con WhatsApp. Con WhatsApp lo mandamos, está encriptado, tiene un cierto margen de seguridad. Ya sabemos que aquí estamos en el Big Brother, ¿no? Y de pronto, bueno, no nos sentimos seguros ya, ¿no? Nos sentimos espiados todos con los programas que compran luego y que quién sabe quién los compra y para qué, con qué intenciones, ¿verdad? ¿Dónde quedó la privacidad, no? Que es el título de una obra de teatro que se está llevando, pues no voy a decir el nombre, en un teatro de la Ciudad de México, que precisamente el título es Privacidad, ¿no? Vinculado Sí. a esto de las redes sociales. Nos vamos a un corte, no tardamos más que un minuto y regresamos ahora mismo. Correcto. Pasamos de la primera pregunta, estamos más muy agradable, una charla total. A mí me gusta, fíjate que me gusta mucho hacerlo muy Sí, no, me encanta. casual, ¿no? Me encanta. Muy casual para no aburrir al público, porque luego de pronto, si nos ponemos en el hipertexto, les decía yo a mis alumnos, yo critiqué mucho a la corte ¿Quién no la critica? por sus favor? sentencias, ¿no? Que de pronto ponen que el pensador fulano hizo tano y perengano y te llevan a una doctrina y a otra. Les decía yo, ¿y quién es el recipiendario del derecho y de la ley? El ciudadano que no es abogado. Pues, ¿por qué no le escribes una sentencia en su lenguaje? Que lo entienda a quien va dirigida la justicia. Y no te pongas exquisito con tus reflexiones verborreicas y demás ahí pensando y mientras más autores pones, mejor eres. No, yo creo que hay que ser muy directo. Sí. El lenguaje directo te permite otro tipo de comunicación con la gente, ¿no? Realmente. Sí, ya, ay Dios. Ay, Dios. Pero necesitas contratar a alguien para que te traduzca la sentencia. ¿Qué dijo? No. Oye, ya no se me retiran, pero ¿qué me retiran de otro sitio que deben de en casa? ¿No me puedes explicar de qué se trata? ¿O tienes que ir a traer tu tarjeta y estar dentro de tu Sí, claro. Tú necesitas traerlo aquí. Si me das esto, en términos generales, el planteamiento es este. Vamos por aquí, vamos por allá. Pues lo tienes que hablar con tu cliente. Decirle, a ver, no, permítanme. Se hace evidente que nada más las leo. Pues así está, ¿no? O sea, todavía tienen, pues en el único tribunal que en vivo, ¿no? Vergüenza debería de dar. Sí. Mejor no lo pases en vivo, ¿no? Que lo pasen en muerto. Sería ideal. Creo que sería buena cosa. No creo que les guste esa propuesta tuya, pero bueno. Se me ocurre. Sí, Así sí, como el Chavo del 8 se me chispoteó. Entonces, pues, la verdad es que dices, no sé. Sí, yo creo que un lenguaje más coloquial te permite una mejor comunicación.
Y no te quita lo universitario, ¿no? O sea, precisamente si eres universitario tienes que hablar que los demás te entiendan. Claro, claro. Regresamos con ustedes, les cedo la palabra a la maestra Amparo Apolinar, que siguiendo el comportamiento habitual de este programa, nos va a hacer recomendaciones de películas para que ustedes disfruten en casa el fin de semana. Por favor. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues nuestras primeras recomendaciones del día es una película de 1993 que se llama El Informe Pelícano, que es una película basada en la novela del mismo nombre del escritor John Grisham. Y bueno, las obras de este autor se destacan porque están inspiradas precisamente en su experiencia profesional, ya que él se graduó de la Escuela de Leyes. Y bueno, pues se dedicó más de una década a ejercer la profesión de la abogacía. Su primer trabajo como escritor fue Tiempo de Matar, de 1987, y en esta obra, el Informe Pelícano, pues nos habla precisamente de cómo empieza el auge o el impacto de la tecnología, especialmente en la resolución de los crímenes, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de cómo la tecnología ha venido a marcar de una manera positiva, en este sentido, como ejemplo de la película, y que nos puede ayudar a resolver los crímenes. Por otro lado, tenemos La Red, de 1995, en donde es un ejemplo bastante claro de cómo precisamente la tecnología ha impactado diversos ámbitos de la vida de las personas, economía, salud y por supuesto la comunicación. Pero en específico es un ejemplo de cómo pueden de un día para otro cambiar tu identidad. Es decir, un día amaneces y ya no eres la persona que supuestamente eres, ¿no? Pero lo mismo puede ser en forma positiva que en forma negativa, ¿no? Estas son nuestras recomendaciones del día. Muchas gracias. Bueno, retomando, mi querido Tito, es decir, ahora los jóvenes, como hemos estado conversando en la primera parte, están realmente quizás obsesionados con las redes, están todo el tiempo en contacto, ¿verdad? Ya no prestan atención, hay infinidad de ejemplos en relación a esto, pero lo que está sucediendo, y es a lo que nos queremos dedicar en los minutos siguientes en este apartado, es a esa unión que se han puesto para cometer delitos. Quizás los que ustedes recordarán se dieron en enero de este año, en donde grupos o muchedumbres fueron a las tiendas, determinadas tiendas, para no decir el nombre, Sí, claro. en Ecatepec, en Tecámac, en fin, en general fue, creo, mayoritariamente en el Estado de México. Entonces, partimos de la base que se organizan a través de estas redes sociales, pero aquí tendríamos muchas preguntas que realizarte. Es decir, ¿cómo vamos a interpretar esto? Es decir, ¿es una delincuencia organizada? ¿Es una asociación delictuosa? ¿Es una pandilla? Es decir, ¿qué título le pondríamos o cómo podríamos denominar este acuerdo de personas para ir, aunque suene un poco fuerte, serían unos robos masivos? Fíjate que sí, desde un punto de vista me gustaría aquí separar un poco. Definitivamente delincuencia organizada no, porque la delincuencia organizada tiene una ley especial, ¿sí? Y tiene delitos contemplados de alto impacto, ¿sí? Y es una organización de hecho para realizar en forma permanente o reiterada determinados delitos que están planteados en la propia ley de delincuencia organizada. Entre otros tenemos, por ejemplo, los delitos contra la salud, ¿sí? Que están contemplados en este tipo de ilícitos. Aquí igual podríamos encuadrarlos en pandilla, por ejemplo, que es cuando 3 o más personas, ¿sí? Cometen un delito y reuniéndose de manera ocasional o habitualmente sin estar organizados con fines delictuosos. Aquí es la diferencia. En delincuencia organizada yo me reúno con el fin de realizar en forma reiterada determinadas conductas que son de carácter ilícito. Y aquí nos dejamos arrastrar, ¿no? O sea, nos buscan a través de Facebook o nos buscan a través de WhatsApp, hacemos grupos y ahí nos vamos, nos dejamos acarrear sobre pretexto de lo que sea. Recordé aquí una caricatura que sale en una televisora de música, que
pone videos musicales y demás, y es una caricatura mexicana hecha por un señor de apellido Lebrija, que se llama La Familia del Barrio, e hicieron una parodia. Es una caricatura muy parecida a la crítica social que hacen los Simpson, sí, y en fin, a este tipo de críticas sociales, o de Eric Cartman y los demás que salen en la otra caricatura, que son muy ácidos, muy así. Hicieron una parodia precisamente en caricaturesca de los saqueos que se hicieron sobre pretexto del aumento de las gasolinas, el famoso gasolinazo, ¿no? Y entonces sí, de pronto uno de los personajes de esta caricatura, parás, con un ladrillo le daba al cristal, le decía gasolinazo, y sacaba una pantalla de 40 pulgadas y se regresaba y decía, no, mejor una de 80. ¿Y qué tiene que ver con el gasolinazo, no? Entonces le preguntaron a sus propios pares, oye, ¿y esto qué tiene que ver con el gasolinazo? Pues nada, a mí me dijeron que viniera, y sí, tiene razón. La otra podría ser, ¿sí?, que, y lo veo más difícil de encuadrarlo, la asociación delictuosa, sí, que tengo que formar parte de una asociación o banda de 3 o más personas con el propósito de delinquir. Ahí lo veo más difícil de encuadrar. Para mí sería robo en pandilla. Robo en pandilla. Voy a una convocatoria, sí, que se hace a través de las redes, y vamos a traernos lo que sea. Lo vimos en escenas espeluznantes, que la gente iba a robar artículos que no son de primera necesidad. No es hambre, ¿no? Sí, 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 No es hambre. Se fueron a robar cosas que se consideran que no son artículos básicos de primera necesidad, ¿no? Sí, no alimentos, por ejemplo. Es correcto, ¿no? Pues sí, ya entendemos el hambre, pero este fue un robo distinto completamente. Y la organización originalmente, por ejemplo, recordemos que el primer robo masivo, este robo en pandilla, se dio en enero del 17, fue el primero, sobre pretexto del gasolinazo, y lo replicaron en enero del 18, de nueva cuenta. Hicieron un espejo de este movimiento. Aquí hubo una página que hablaba Saqueos en Puebla, ¿tú ya estás listo? Saqueos en Puebla 2018, estas páginas de Face que por ahí estuvieron vigentes, ¿no? Y había otra que se llamaba Secta Saqueo, en el Estado de México, que también se llegó a contabilizar, o esta es la información que yo pude tener, de 3.500 miembros, que es un grupo muy grande. Pensemos en los reunidos, ¿no? Sí, cuánta gente. Que esto, ¿no? Entonces, sí, al final las personas cuando acuden a estos sitios, pues va a ser una multitud con todas las características que esto se da, ¿no? Que se vuelve turbulenta porque se despersonaliza, la persona se siente cobijada por el grupo, que no van a identificarme o no van a saber quién soy. Sin embargo, al final, por las cámaras y eso, entiendo que hubo personas detenidas, y por otra parte, por los perfiles de Facebook y de estas redes sociales, ¿no? De WhatsApp. Sí, claro, a pesar de que los abren y los cierran, ¿no? Los abren para efectos de reunir a las personas e ir a cometer el delito, y luego los cierran. A pesar de ello, siempre se deja rastro. Siempre se deja rastro. En las redes digitales siempre dejamos alguna huella. Los hackers y demás dejan huella, aunque triangulen. Yo estoy trabajando aquí y te mando la señal desde Asia, rebota en Europa, luego en Sudamérica y regresa a México. A pesar de que yo sea capaz de hacer eso, de todas maneras voy dejando un rastro. Y lo hemos visto, han detenido a hackers que han entrado, por ejemplo, a los servidores de la CIA o del Pentágono, y han sido localizados. Sí, o sea, no hay crimen perfecto. siempre nos deja alguna huellita. Y esta secta a la que hacía referencia, sí, 3,000 y tantas personas, la secta Saqueo, es bárbaro pensar 3,000 y tantas personas. Hay algunos colegios que no tienen ese número de alumnos, ¿no? Acá en la facultad no decimos, porque sí somos bastantitos más, ¿no? En la Facultad de Derecho, pero
Hay colegios completos No, sí, con sí, todos sí. sus primaria, secundaria, preparatoria y algunas carreras y no tienen este número de personas. Entonces, y organizados de esa manera, como una secta, sí causa que la piel se ponga de gallinita, ¿no? Porque son organizaciones de facto sociales que son capaces de romper cualquier esquema y sobre todo de pasar por encima del Estado de Derecho, Claro, por supuesto. ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. La otra, además de Face en WhatsApp, nos sirve tanto para organizar grupos como para delinquir tete a tete, cara a cara, ¿no? Así, yo te mando un mensajito, tú me mandas un mensajito, nos mensajeamos y nos ponemos de acuerdo. Se usa mucho incluso en los robos a cuentavientes. Formamos a alguien en la fila para estar vigilando quién va a sacar dinero, y una vez que detectamos a alguien que sí retira una suma fuerte, a través de WhatsApp le decimos a los de afuera, ahí te va vestido así, mete el dinero en tal lugar, y se vuelve prácticamente indetectable. Porque además, adentro de las sucursales lo único que te prohíben es hablar. Pero llegas a la sucursal y todo el mundo está con su teléfono. Sí, claro. Y dices, no, yo nada más estoy viendo videos, o yo nada más estoy chateando y no me lo pueden prohibir. Debería estar prohibido completamente. Sí, sí. Vas al banco, ¿sabes qué? No puedes usarlo, punto. Sí, tan. Y son utilizadas de esa manera. Entonces, se ha vuelto muy ágil la utilización del WhatsApp para, en grupos pequeños, organizaciones pequeñitas, 2, 3 individuos, 5 digamos, ¿sí? Hacer robos focalizados. Entonces, vamos por una determinada persona. Ya le vimos que trae un buen reloj. Va así asado, se acaba de bajar de su carro, tiene un buen reloj, va caminando por tal lugar. Tú le caes, yo le caigo, ahí y lo robamos. En fin. Y para la venta y tráfico de muchas cosas, la venta y tráfico de muchas cosas. Realmente creo que ha sido una explosión ahí, porque es un mercado no controlado. Es un mercado que... Nadie sabe. Exactamente. Y no tiene, vamos, salvo en algunos regímenes que por ahí están en el planeta, que tienen el control absoluto de las comunicaciones en las redes, pero aquí nosotros no tenemos controles sobre las comunicaciones en las redes. Incluso para que, por ejemplo, alguien suba una mentira falsa a una red y yo logre bajarla, tengo que librar una batalla para que bajen esa mentira, ¿no? Y cuesta trabajo. Podemos hacer tanto daño, ¿no? Con una mentira falsa, podemos acabar la carrera de alguien o la vida de alguien, ¿no? Esa es la otra parte. Sí, pero además mucho de esto que es que la persona, digamos, voluntariamente sube, al momento de subirlo ya no es propietario tampoco. Es correcto. Entonces esto ya es un primer contratiempo, ¿no? Entonces yo puedo subir una foto, pues así como estamos correctamente, ¿no? Y si alguien malosillo, pues que quiere extorsionarnos, pues cambia la foto de otra manera. Y ahí es donde quedó el responsable, ¿no? O a quién podemos hacer responsable de esto. De esas, sí, y es difícil porque incluso lo sabemos, bueno, ahora nosotros con nuestros propios teléfonos, que dicen que son teléfonos inteligentes, no, el inteligente es el que lo maneja, ¿no? Sí, esa inteligencia no la conozco, yo creo que es un aparatejo que nosotros manejamos. Sí, Podemos ya. hacer Photoshop, acomodar, etc. Por En nuestro propio teléfono, ¿no? Ya no necesitamos ni siquiera ir a una computadora, porque ya tenemos todas las herramientas en nuestros propios teléfonos. Entonces traemos algo que podemos convertir en un objeto para bien o para mal. Claro, pues vamos a un corte muy breve y regresamos enseguida con ustedes. Gracias. Cuando quieras. La segunda parte, porque, o sea... Sí, está padre el tema, ¿no? Sí, no, muy interesante. Entonces... Fíjate que sí me motivó porque de pronto hice un estudio de los delitos que se cometen vía las redes,
y vi el ciberespacio contra los usuarios de la banca. Bueno, sí supe de un caso que, yo no sé si viste tú, de un hacker precisamente, ya no me acuerdo en qué banco, fue en Europa, ingresó a un banco, hackeó un banco, o en Estados Unidos, ahora no me recuerdo muy bien, y tomó, haz de cuenta, €1 o $1, pero se convirtió en millones, porque eran los clientes del banco. Entonces tú además como cliente no te dabas cuenta, ¿no? De que Sí, un dólar o €1 te habían sustraído, pero cuando se dieron cuenta esto eran millones. Sí, fíjate que hubo una banda muy organizada que tomaban centavos, Menos, centavitos. menos. Sí. Y realmente, dijo, necesita ser muy acucioso. Todos le echamos un vistazo general al estado de cuenta y solamente que algo nos brinca así de plano, entonces sí decimos, ay, aquí se están pasando, ¿no? Gratis. Sí, ¿qué pasó? Pero en unos centavos, y es una parte de lo que hacen de manera mercantil para no impactarte con los precios. ¿Qué hacen? 99. Te suben eso, te van subiendo la escala para llevarte, digamos, 2 pesos de diferencia con el precio, te van subiendo centavos. Te ponen una semana, en vez de 15 pesos, te ponen 15,30. 15,30. A la siguiente semana 15,40. Y así. Ya cuando te das cuenta, ya te llevan el precio en 17 pesos. No, te ponen 16,99. Ah, sí. ¿Y cómo se redondea? No, tu mente automáticamente piensa, es de 16. Claro, sí, exacto. Regresamos con ustedes y nuevamente le doy el uso de la palabra a la maestra Amparo para las recomendaciones finales en películas. Muchas gracias, doctora. Pues otras dos de nuestras recomendaciones es la película Los Piratas de Silicon Valley, que precisamente nos narra el inicio de dos grandes multinacionales que han tenido mucho impacto en nuestra sociedad, que son Apple y Microsoft. Y bueno, esta película nos muestra precisamente cómo es el surgimiento de estas empresas. Sin embargo, la película nos pone a reflexionar precisamente sobre la relación de la tecnología con las personas. Ya nuestra comunicación está mediada por computadoras, por teléfonos y bueno, pues por programas también. El modo de vida moderno pues es estar vinculado a internet, ¿no? Muchas veces se dice que si no tienes una cuenta en Facebook, pues realmente no eres nadie, ¿no? No existes. Sí. Sin embargo, también desde el aspecto jurídico, pues nos representa retos fundamentalmente para derechos de privacidad y seguridad. En este sentido, pues Apple se ha posicionado fuertemente en contra de medidas que permitan a gobiernos tener una puerta de acceso a los datos de sus clientes, sobre todo a partir de 2016, en el que el FBI, a raíz de un caso precisamente que sucede en California, en donde una persona asesina a 14 personas, y 22 resultan heridas, el FBI en su investigación solicita a Apple que se le dé acceso al iPhone precisamente de la persona que cometió el delito. Sin embargo, Apple se negó porque él mismo argumenta, sería como abrir la puerta a un ámbito que yo mismo estoy garantizando a mis clientes, que es precisamente la privacidad, ¿no? Hubo ahí todo un debate, sin embargo la postura de Apple ha sido firme en ese sentido, de decir no voy a crear un programa para abrir programas que yo mismo he garantizado a mis clientes, ¿no? Entonces es una buena película que nos hace reflexionar en este sentido. La otra es La Red Social, de 2010, que precisamente nos narra la historia de cómo surge la red que ha tenido mayor impacto, que es Facebook, y que sin embargo pues también nos representa nuevos retos, ¿no? Esta cuestión de los derechos de autor, el derecho a la intimidad, el desarrollo tecnológico y por supuesto de la protección de datos. Esas serían nuestras recomendaciones. Claro, ahorita retomando lo que decía la maestra de que no quisieron dar la información, hubo en España un caso que acaban de resolver hace poco, porque creo que la chica fue secuestrada en el 16 o 17, y entonces después de varios meses, porque esto ocurre en un pueblo, no recuerdo, después de varios meses de investigación localizan el teléfono. Y entonces entiendo
que yo no soy nativa digital, que tienen el GPS y precisamente tanto la familia como los tribunales o el Poder Judicial de España solicitó igualmente la información del GPS y no la obtuvieron, ¿no? Precisamente por eso decir, yo les garantizo a mis usuarios privacidad y no la voy a dar, ¿no? Y este caso causó mucha polémica en España por ser una chica joven que al final hará unos meses, yo no sé si fue ahora en enero o finales de diciembre, cuando al final encontraron el cadáver de una chica joven. Ajá. Que no sé si viste tú el caso, ¿no? Que causó mucha polémica porque el Poder Judicial fue el que pidió? Y no la dieron. Y fíjate que curiosamente nosotros mismos con estos teléfonos ya de nuevas generaciones, digamos teléfonos 2017, 2018 de alta gama, ¿sí? El mío. Podemos nosotros entrar directamente a través de nuestra computadora y revisar el histórico de los desplazamientos que tuvimos con el aparatejo. Y hay un histórico de todos nuestros movimientos, tiempos de estancia, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo porque, bueno, pues yo entré recién a uno de ellos y tenía yo, por ejemplo, el histórico de los viajes que hice y que el GPS del teléfono iba registrando mi ubicación en tiempo real. Iba registrando y se queda el histórico. Se queda el histórico. Esto nos permite, por ejemplo, el vehículo que hoy traigo, permite que a través del GPS, si me lo llegan a robar, lo desactiven. Se lo llevan, rodarán 1 kilómetro quizá y se los van a desactivar. Permite que si no traigo las llaves, ellos me abran el carro y me lo prendan. En fin, hay una serie de cuestiones ahí. Pero hablando de la ubicación, ahora nosotros directamente podemos acceder a ella, incluso para el rastreo de nuestro teléfono si lo roban, y para recuperar los datos y desactivar el propio teléfono. Sí lo podemos hacer ya. Entonces, ya de alguna manera, en estos teléfonos que usamos, que no son de esta marca de la frutita, ¿sí? Sí, simple y sencillamente, nosotros sí podemos accesar a buena parte de nuestra información y nos dejan a nuestro cargo disponer de ella. Nos dejan a nuestro cargo. Claro está, si caen manos fedallinas, aguas, ¿no? Algo puede suceder. Que es el riesgo, ¿no? O sea, que esto puede tener efectos muy, muy negativos. Volviendo a nuestro comentario de los delitos que se organizan por redes sociales, que fundamentalmente fue en el Estado de México, sin embargo también en el Distrito Federal, en Veracruz, en Iztapalapa, en la delegación Gustavo Amadero y entonces otros estados. Entonces, ¿podríamos señalar ya ahorita como zonas geográficas donde esto se está dando? Sí. Esencialmente el norte de la Ciudad de México y la zona conurbada, ahí es a donde este delito tuvo un auge importante. Sí, es una zona geográfica muy focalizada. No lo vimos en otros ambientes, realmente hemos sido testigos de las noticias y realmente no vimos cómo se pudiese haber expandido como un movimiento social organizado, sino incluso las propias redes atacaron y dijeron que eso era robo, en fin, hubo realmente un rechazo a este tipo de actividad, pero sí está focalizado en esta parte geográfica de nuestra república, ¿no? Esa es la verdad. En otros hubo algunos brotecillos por ahí, pero no significativos. Lo más significativo sería aquí. Y eso habla además de una organización, tú que eres especialista en sociología, de una organización que se da en los pueblos, que cuando de pronto sorprenden a alguien presuntamente delinquiendo, echan cohetes, se reúne el pueblo y ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿No? Y dan el Fuente Ovejunazo, linchan a las personas, las queman, etcétera, etcétera, las matan a golpes, en fin. Y es una organización que se oye un cuetazo y todo el pueblo sale. Eso nos habla estructuralmente y desde el punto de vista sociológico de alguna organización que tiene varios puntos de encendido, ¿no? Varios puntos de arranque. Y como tradición de pronto pues permea hacia la gente que ahora utiliza los medios de comunicación digitales, ¿no? Claro, y al final esto implica
identidad y al final también de solidaridad, de protegernos frente a algo que está afectando a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, que desafortunadamente no en la ciudad no vemos, ¿no? Es decir, porque se puede revertir, ¿no? El caso de la semana pasada o de esta semana, de la semana pasada, de unos profesores universitarios que en el metro pretendieron ser testigos de un delito y terminaron siendo imputados. Detenidos, sí. Imputados, ¿no? Sí, sí. Bueno, la próxima vez que vea algo, la experiencia, ¿quién quiere hacer esto, no? Cuando la misma afectada decía, no, son mis testigos, ellos vieron, y termina, estas son de las cosas que uno no le quedan uno claro. Del mundo bizarro, ¿no? Claro. Del mundo bizarro. Fíjate que tomando un poquito esto que estábamos diciendo, en las propias redes, al momento de lanzar el llamado para ir a los robos, porque no hay otra forma de llamarlo, es un robo en pandilla, les dan recomendaciones, el ABC del ratero, ¿no? Sí. Cambia tu foto de perfil, llévate con qué cubrirse el rostro, no lleves ropa llamativa, si puedes, lleva doble ropa, alguna chamarra, un suéter del que te puedas deshacer para cambiar tu identidad al momento, etcétera, etcétera, etcétera. Si llevas tu vehículo, quítale las placas. Una serie de recomendaciones que tú dices, bueno, esto va directamente a crear caos para que algunos cuantos se aprovechen y realicen robo en pandilla. No hay otra forma de llamarlo. No podríamos llamarlo inconformidad social de ninguna manera. No lo podemos meter en ese cajón, ¿no? No, porque como bien señalabas al principio, es decir, si fuera una situación de esa manera, serían alimentos, ¿no? Otro tipo, son las pantallas, son los teléfonos. Vimos a modulares, alguien que se llevó hasta un refri. Sí. Eso no, válgame Dios, ¿no? O sea, y ahora, ¿pensaríamos que es gente joven o cuál es el perfil de las personas que están participando en estos casos? Mira, hay varios rangos ahí. Hay hombres, hay mujeres. Te voy a señalar, mira, de los detenidos que hubo en mayores de edad, 65 hombres, esto fue en una de las entidades, 65 hombres mayores de edad, 18 mujeres menores de edad, 21 hombres menores de edad y 9 mujeres menores de edad. Esto fue en Puebla, ¿sí? En Puebla. Estamos hablando de 65 hombres entre los 18 y los 25 años. Y de ahí, todos los demás eran menores de edad. Todos los demás eran menores de edad. Todos los menos de 18. Sí, era gente muy joven. A alguno que otro se coló. Sí. Ya me llegó la pedrada porque ya me enruquecí. Ya soy Ricky. Yo no soy Ricky Ricón, soy Ricky Rucón, ¿no? Alguno que otro se coló, pero en general fue gente muy joven. Fue gente muy joven. Y esto nos habla pues del mecanismo de contacto y demás, que son las redes, ¿no? Ellos están metidos ahí. En la Fiscalía del Estado de México hubo 306 adultos detenidos, 255 hombres, 51 mujeres, 124 menores de edad, fueron 111 hombres y 13 mujeres. ¿Sí? Aquí, fíjense, el número de mujeres participando es bastante menor. De 255 hombres adultos, solamente participaron 51 mujeres. Y de 124 que participaron de los menores, 111 fueron hombres y solo 13 mujeres. Entonces sí tenemos un cierto perfil. Están más activos los hombres, están más activos entre los 18 y los 20 y algo de años, y entre los 17 y los 13, 14, que también participan. Entonces sí tenemos un espectro muy, muy definido de las personas que están participando en estos ilícitos. Sí. Claro, al final podemos explicar también el de que no es robo de alimentos o de bienes necesarios, sino es otra la perspectiva, ¿no? Sí, claro. Y si ellos se incorporan a estos grupos, que los vemos al integrarse una multitud que hemos señalado, se pierde la identidad, piensan que no los van a detener,
Entonces, pues realmente la persona o el joven, diríamos, se vuelve un violento, un bárbaro que no tiene ninguna restricción a ese comportamiento, ¿no? Y que estos chicos, en otra circunstancia, donde actúan conscientemente, no tendrían quizás este comportamiento agresivo y violento. Sí, y fíjate que sí, y es muy grave y es a nivel mundial. Lo acabamos de ver con este muchacho que decidió ir a armar una balacera a la secundaria de donde lo expulsaron por violento, ¿no? Y de pronto dicen, vamos, estamos perdiendo la perspectiva. Y coincido contigo en que las grandes concentraciones humanas, desde el punto de vista sociológico, lo único que hacen es deshumanizarnos. Nos deshumanizamos terriblemente, perdemos cualquier sesgo de humanidad que pudiésemos haber guardado por ahí en nuestro corazón, bajo 3 llaves, lo perdemos. Las grandes concentraciones humanas nos hacen altamente competitivos, nos hacen altamente agresivos, y como tú dices, el atacar en masa nos brinda un ropaje de inmunidad. No me va a pasar nada, no me van a descubrir, y me voy a salir con la mía. ¿Sí? Y eso digo, es terrible para nuestra sociedad, ¿no? Es terrible, porque si vamos generando puntos rojos que en caso de replicarse, pues provocarían realmente un estado deleznable para todos los ciudadanos, ¿no? Claro, y aquí tendríamos a lo mejor que vincularlo, nos guste o no, a un mal sistema en cuanto a la procuración de justicia. Entonces, si nosotros vemos que hacemos cosas o nos ponemos de acuerdo para hacer cosas y no hay efectos, aunque en estos casos hubo personas detenidas, etcétera, pero yo creo que proporcionalmente a los que realmente acudieron, pues es una mínima parte, ¿no? Entonces, sí me siento protegido, sí siento que además debemos de pensar, creo yo, de que parten de la base, pues no tengo nada que perder, ¿no? Eso. Y sí puedo ganar, ¿no? O sea, pues no tengo mi pantalla, pues ahí voy a tener lo que decías, el refrigerador, pero pues, no tengo nada que hacer, ¿no? Diría, a lo mejor así cotidianamente o sin mucha reflexión, pero pues no tengo nada que hacer, como me invitan a una fiesta, pues me voy a violentar una tienda, ¿no? Claro. O a ver qué saco, ¿no? Claro. No tengo nada. Sí. No puedo perder nada, a lo mejor no pierdo mi libertad, no me pueden detener, si sé, como tú dices que yo no sabía, ahí te dan las instrucciones del caso, usted te dan el ABC. Entonces, con mayor seguridad o mayor protección puedo ir, ¿no? Sí. Pues, soy el salado del grupo, ¿no? Claro. Lo más seguro es que no me va, ¿no? Digo, para hablar mal y pronto, ¿no? Sí, ¿qué? Pues le apodan el chamoy por salado. Sí, no, tienes razón. De pronto, y me acabas de hacer reflexionar de manera importante. Si yo socialmente soy un desposeído, ¿qué pierdo? Pues cómo va, me la juego y se acabó. Y topen lo que tope. Acabamos de ver al Robin Hood moderno acá, recién, que asaltaba una tienda de estas de conveniencia cada semana, de estos supercitos chiquitos. Y bueno, le sacaron la ficha. Pues tiene 8 ingresos por lo mismo. El señor andaba feliz asaltando estos supercitos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se genera esta sensación de seguridad ante una incapacidad que bien señalas tú de un sistema judicial, de todo el sistema penal en general, investigadores, los que integran las carpetas de investigación, los jueces de control, los tribunales de enjuiciamiento, etcétera, que ha hecho evidente sus decadencias, sus huecos, sus fallas, y que hoy por hoy, bueno, está siendo sumamente cuestionado por todos, tirios y troyanos, aquellos que pensaron que como varita mágica el nuevo sistema penal acusatorio iba a resolver la inseguridad y la delincuencia en México, se equivocaron. Sí, igual que es multifactorial. Claro. Es multifactorial, se los decía hoy en la clase a mis alumnos del posgrado. Caramba, las policías no se pudo llevar adelante la reforma
en cuanto a las policías se refiere desde el punto de vista constitucional del 2008, porque le digo, tenemos como 2.800 policías municipales Sí, sí, sí. que dependen de cada presidente municipal. Y el presidente municipal no las quiere soltar porque son una forma de poder y de control y demás. Y estamos viendo que las cosas se repiten. Ya, en Iguala volvió a suceder. En diciembre desaparecieron 8 jóvenes que los desapareció la policía. Y tuvo que entrar el ejército a tomar el control de Iguala otra vez. O sea, dices, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una policía decadente, mal estructurada, muy fragmentada, con intereses en cada zona, creados por la propia mafia de delincuencia, que tiene sus intereses. Dice, yo te pongo al comandante, yo te pongo a los elementos, me pasan los pitazos, me protegen, etcétera. Y esto pues va permeando a la sociedad. La sociedad no puede ser ajena porque estamos viviendo en ella, ¿no? No podemos abstraernos de una realidad que nos desborda. Claro. Eso es definitivo, ¿no? Eso es definitivo. Y lo vimos en otro video que fue muy viral, de este muchacho que quiere asaltar a una persona cerca de la Buenos Aires, no logra asaltarlo, sale corriendo y se le cae el celular, y la persona lo recoge y al revisar el contenido del celular encuentra que pues estaba teniendo pláticas de cómo iban a asaltar una taquería y de que cómo iban a vender una metralleta y en el celular que dejó este muchachón. Yo creo que se ha de haber arrepentido toda su vida porque había grabado todos sus delitos y ahí los dejó, ¿no? Dice uno, dice, pues sí, va generando impunidad, no me pasa nada, me la juego. Y luego, lo peor de todo es que me contamino y hago mi modus vivendi. Lo convierto en mi modus vivendi. Si ya no me pasó una vez, no me ha pasado dos veces, qué caray, me lanzo como en el tobogán y hasta que se frene la resbaladilla, ¿no? ¿Qué puede pasar? Sí, tomas confianza, ¿no? Además, mira, aunado a eso, por ejemplo, ayer salieron las estadísticas del INEGI en relación al grado de preparación de los jóvenes, aquellos que tienen bachillerato y licenciaturas, el porcentaje es altísimo que no encuentran trabajo, ¿no? Entonces, Es correcto. Al final, toda esta serie de factores, no es que tratemos de darle una justificación, pero sí nos permiten tratar de explicarnos qué es lo que está pasando o cuál sería el origen, ¿no? Y que el origen a lo mejor también está en esa problemática social que se piensa que a través de la ley se va a resolver y que vemos que no es así. Mi querido Tito, creo que te tengo que convocar a una segunda parte porque Con se nos mucho quedó gusto. mucho en el tintero. Sí. Te agradezco infinito tu presencia, tus comentarios, y lo mismo a la maestra Amparo. Les recordamos a nuestro auditorio que nos pueden seguir en la página de Facebook o en el Twitter, Seminario de Sociología, Facultad de Derecho, UNAM. Esperamos ahí sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Gracias por el día de hoy.